Hola, me llamo Lore y en este vídeo te voy a contar un poquito mi camino que me llevó hasta aquí. Soy profesora de yoga y lo primero que me se ocurre es decirte que mi vida ha sido repleta de errores, de equivocaciones y de borrón y cuenta nueva, de empezar desde cero bastantes veces, ¿sí? Puedo decir muchísimas veces respecto a otra persona que ha tenido una vida mucho más lineal. Ya desde los 14 años estaba llena de inquietud y quería algo distinto, que no fuera una vida dictada de la sociedad o de la familia, ¿no? Entonces decidí seguir la carrera del arte y el arte me llenaba, me podía expresar esta inquietud que sentía a partir de la adolescencia. Me licencié en la Academia de Bellas Artes y en Italia, en Nápoles, y a partir de ahí empecé a interesarme un poquito a lo que era el esoterismo, las religiones, sobre todo las religiones orientales. Empecé a practicar yoga y empecé a practicar tai chi y a partir de ahí pues fue leer libros y informarme y fue empezar un poquito el viaje que era sobre todo hacia adentro, conocerte un poquito mejor. Al final cuando terminé mi academia, empecé a trabajar en publicidad. Ha sido un poquito una temporada muy caótica porque el trabajo era muy interesante, muy bonito, pero me separaba bastante de mi camino. No sé, yo creo que un poquito el universo te pone en tu sitio antes o después, porque después de muchísimos años de trabajar en publicidad, ya llegué a dejar el trabajo, a un golpe de suerte, la empresa iba a cerrar, ya me mudé aquí en Madrid en el 2008 y desde ahí yo seguía trabajando en publicidad, pero llegó un punto que ya estaba muy cansada, que quería un cambio, otro empezar. Y así que empecé a estudiar yoga un poquito más intensamente. Me apunté a un curso de profesores en el 2015. No porque quería ser profesora de yoga, porque sencillamente era algo que me, me daba mucha información sobre mí, me ayudaba mucho a decidir y a buscar este disfrute de la vida, a cambiar. En el 2018 decidí, después de la formación, decidí de ir a la India, de viajar a la India, y ahí ha sido otro grande cambio en mi vida, un acierto. Me quedé 6 meses, 2008, 2018, 2019, y a partir de ahí digamos que ha sido un gran cambio porque ha sido una experiencia verdaderamente grande para mí. Tenía muchísimo miedo de viajar por el idioma, porque era un país que no conocía, pero yo viajaba sola y ha sido mi primera experiencia de viajar a un país así yo solita, así que me cambió bastante las perspectivas de hacer la cosa aunque tenga miedo, porque siempre sale bien, porque saca la fuerza, saca la tensión y saca lo que no creía que podías hacerlo. Así que ha sido una experiencia muy bonita y aparte aprendí yoga de los mejores profesores, estudiando Iyengar Yoga y no sé qué decir más de esto. Yo creo que hay que experimentar un poquito de persona lo que es viajar, meterse en la vida cotidiana de otras personas, de otros países, y siente que delante de los viajes eres muy pequeño, no eres casi nada, ¿sí? Y empecé a ver el mundo de manera distinta, completamente distinta. Siento que cualquier cosa podemos hacer en esta vida, lo podemos hacer con amor y con respeto, y cuando esto sucede toda la vida cambia, el mundo exterior cambia, así como cambia tú internamente. Así que si quieren compartir conmigo mis experiencias y lo que sé, te espero pronto en el canal.